Bueno, hermanos y amigos que nos escuchan en esta noche, les doy la bienvenida a Camino de Vida en línea. Estamos, como les he dicho antes, usando este medio para poder seguir estudiando la palabra de Dios, para seguir aprendiendo y conociendo cada vez más de lo que Dios ha dejado para nosotros en este libro tan valioso. Amén. Quiero recordarles que el próximo domingo tendremos también nuestra enseñanza de escuela dominical. También vamos a seguir orando, hermanos, por la situación que se está viviendo en este momento, por todo lo que se presenta. Sabemos que no es una situación fácil, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Con la ayuda de Dios seguiremos nosotros perseverando, seguiremos confiando en Dios y vamos a superar esta situación que estamos viviendo en este momento. Quiero que oremos por todas las necesidades. Quiero que oremos por aquellas personas que están siendo afectadas por este virus. Hay muchos que se han recuperado. Hay algunos otros que, como las noticias lo dicen, han fallecido, pero sabemos que Dios puede obrar, amén. Y vamos a orar especialmente por aquellos hermanos nuestros que han sido afectados por este virus. Hay muchos que, como les he dicho antes, se han recuperado, y otros que están peleando en este momento por sus vidas. Y vamos a presentar a todos aquellos en este momento delante de Dios, para que sea Él obrando poderosamente. Ahí donde ustedes están, cierren sus ojos, levanten sus manos si lo desean, y vamos a orar. Vamos a presentarnos delante de Dios para que sea Él haciendo su voluntad. Soberano Dios y Padre eterno celestial, en este momento, oh Cristo Jesús, nos presentamos delante de ti, oh Rey amado, para que seas tú obrando poderosamente en la vida de cada uno de nosotros, oh Rey. Aquellos que están enfrentando esta situación de esta pandemia, oh Dios, aquellos que han sido afectados por el virus, los presentamos delante de ti, oh Rey eterno, para que seas tú obrando poderosamente conforme a tu voluntad, conforme a tu misericordia, en la vida de cada uno de ellos. Te lo rogamos en tu santo nombre, oh Jesús de Nazaret. También presento tu iglesia y sus necesidades, oh Dios, que seas tú obrando en cada una de ellas. Te lo pedimos en tu santo nombre, oh Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, en esta noche vamos a estudiar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, vamos a retomar algunos de los que están escuchando y viendo este video. Tiempo atrás estábamos estudiando el capítulo de Pedro, y pues no solo este capítulo, sino prácticamente todo el libro. Y por lo que ha sucedido tuvimos que hacer una pausa, pero quiero retomar este capítulo, el capítulo 4. Amén. Sabemos que toda la palabra de Dios nos ayuda a nosotros para bien, y muchas veces, a veces hemos escuchado una lección anteriormente, y cada vez que la escuchamos de nuevo es como que algo nuevo estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y cada vez que nosotros leemos o estudiamos la palabra de Dios hay un crecimiento nuevo, hay una revelación nueva para nuestras vidas. Entonces vamos a leer en el primer libro de Pedro, en el capítulo 4. No vamos a leer todos los versículos en este momento, vamos a leer el primero y el segundo versículo, donde la palabra de Dios dice lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Soberano Dios y Padre eterno celestial,
delante de tu presencia, oh Dios. Presento mi vida, presento la vida de mis hermanos y de todo aquel que está viendo y escuchando este video en este momento, para que seas tú ministrando nuestras vidas, oh Rey amado, a través de tu palabra. Te lo pedimos en tu santo nombre, oh Jesús de Nazaret, que seas dando sabiduría, que seas dando revelación, en tu nombre santo, oh Padre eterno celestial. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Una vez más, les quiero leer estos versículos. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Es dice el versículo 1. El versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, estos versículos nos están a nosotros dirigiendo a que nosotros enfoquemos nuestra vida en Jesús, a que nosotros analicemos por lo que Él pasó, para que nosotros analicemos por lo que Él vivió. ¿Para qué? Para que así mismo, como Jesús padeció por estas cosas y pudo seguir adelante y pudo avanzar hasta cumplir el objetivo que Él traía cuando se manifestó en esta tierra como hombre, así mismo, hermanos, tú y yo podamos seguir perseverando, tú y yo podamos seguir adelante, tú y yo podamos seguir confiados en Dios. Por eso Él dice, armaos del mismo pensamiento, o sea que es en nuestra mente, es nuestra ideología, es ese deseo tuyo y mío que ponemos en nuestro ser para avanzar. Dice, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahora, terminó con el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Ya no hay más pecado. Sabemos que sí lo hay. Pero cuando dice esto, es que Él pudo tener la oportunidad de enfrentar al pecado y destruirlo, porque en Jesús de Nazaret no se halló pecado, en Jesús de Nazaret no se halló falla. ¿Saben por qué? Porque es el Dios de gloria manifestado en carne, el Dios perfecto, el Dios para el cual no hay nada imposible. Ahora, hermanos, si tú y yo, amigo que escucha, si nosotros nos armamos de este pensamiento que Jesús trajo a la tierra, tú y yo podremos vencer al pecado, tú y yo podremos seguir adelante, seguir perseverando en Dios, seguir avanzando en Él, seguir confiando en Dios. Dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, que debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios. El libro de Romanos 12, 1 y 2 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y sabemos de que la voluntad de Dios para la raza humana, para toda la humanidad, es la salvación de tu alma y de mi alma. Esa es la buena voluntad, agradable y perfecta. Porque, hermanos, el día, y amigo que me escucha, el día que nosotros podamos ver al Rey de Gloria tal cual y como Él es, que Él pueda llamar nuestros nombres para salvación, ese día, esa voluntad de Dios para ti, para que seas salvo, para mí, para que seas salvo, va a ser buena y va a ser perfecta. Entonces debemos nosotros buscar esta buena voluntad
que Dios ha traído para la raza humana. Depende de nosotros escuchar, depende de nosotros creer. Y saben, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú y yo entendemos, oh, gloria al Señor Jesús, que somos diferentes. Cuando tú y yo entendemos que así como dice la palabra de Dios, que no nos conformemos a este siglo, cuando entendemos que no vamos a vivir como el resto de la humanidad lo hace. Y me refiero a aquellos que están viviendo en pecado, a aquellos que están viviendo sin obedecer a Dios. Cuando tú y yo comprendemos esto, ahí se cumple lo que está diciendo la palabra de Dios. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y no crean que es nuestra inteligencia, no crean que es nuestra... oh, somos sabios. No, es que cuando Dios entra a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo de Dios, o sea, el mismo Jesús, entra en ti, entra en mí, empieza a ser una renovación que nosotros, oh hermanos, nos podemos quedar sorprendidos de ver lo que Dios hace en nuestra vida, de ver donde Dios te pone, de ver donde Dios hace algo por ti, de ver los milagros que Él hace en nuestras vidas, de ver esas obras extraordinarias que Dios puede hacer en tu vida, que puede hacer en mi vida. ¿Por qué? Por esa renovación, porque ya hay algo diferente dentro de nosotros, porque ya nuestra mente, nuestra personalidad empieza a ser cambiada a través de la renovación del entendimiento. ¿Cuál entendimiento? Creer que Jesús es Dios. Creer de que en Él hay salvación. Creer de que estas sagradas escrituras, aunque fueron escritas por hombres, fueron por hombres inspirados por Dios y que hace obra especial en tu vida y en mi vida. Gloria al Señor Jesús. El tercer versículo de Primera de Pedro, capítulo 4, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hermanos y amigo que me escucha, esto es algo que muchas personas practican, que muchos de nosotros practicábamos en el pasado. Y es interesante porque cuando Pedro está hablando estas palabras, dice: baste ya el tiempo pasado. En otras palabras, ya lo que se hizo atrás, eso ya quedó. Cuando tú, cuando yo, lo que hacíamos era participar de las cosas del mundo anterior. ¿Cuál mundo anterior? Nuestra vida pasada. Ese pecado que nosotros practicamos. ¿Saben? Es interesante porque dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y cuando está hablando de los gentiles, muchos se preguntan: ¿qué es esto? Son aquellas personas en ese tiempo que no hacían parte del pueblo de Israel. O sea, está hablando todas las naciones aparte de Israel. Eso nos incluye a nosotros. Y cuando dice lo que agradaba a los gentiles, está hablando lo que agradaba a las personas. Saben, muchos de nosotros hemos perdido a aquellos que dicen ser amigos por haber dejado las parrandas, por haber dejado los bailes, por haber dejado el licor, por haber dejado todas estas cosas. Y para ellos nosotros ahora somos extraños, somos raros. Pero saben, hermanos, es mejor que nos vean así a que Dios nos vea allá haciendo lo que ellos aún hacen, o lo que muchos de ellos están consumidos en esto. Por eso es momento, es tiempo de recordar de que nosotros, hermanos, ya no somos gentiles como ellos. Ahora somos pueblo, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo del cual Dios ha traído, ha rescatado para salvación. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles.
En otras palabras, lo que agrada a los amigos, lo que agrada a aquellos familiares que no creen en que hay salvación, de que hay un Dios, de que hay revelación, de que hay una esperanza para aquellos que creen en Él. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Saben, hermano y amigo que me escucha? Yo no quiero juzgar, yo no quiero herir a nadie, pero cuando tú y yo no adoramos a Jesús de Nazaret, cuando tú y yo, nuestro enfoque no está solamente en Él, hay muchas cosas que se convierten en esas idolatrías. Esas idolatrías que habla la palabra de Dios que son abominables. A veces incluso hasta las personas. Hay personas que nos enfocamos tanto en lo que ellos hacen, en qué éxito tiene. Y hoy en día hay estas páginas de Facebook, de Instagram, y que tienen seguidores y todas estas situaciones que se presentan. Yo no digo que esto sea malo, esto sirve. Miren, ahora podemos utilizar el internet para seguir creciendo en Dios a través de su palabra. O sea, la internet funciona, pero cuando tú y yo enfocamos nuestra mente, nuestra ideología en estas cosas, estamos creando idolatría falsa, idolatría que es abominación delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque solamente de Jesús es la gloria, de Jesús es la honra y de Jesús es la alabanza. Nuestro tiempo, nuestra dedicación debe estar solamente en Él y nada más que en Él. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17, 18, 19 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermano, amigo que me escucha en esta noche, Dios ha hecho algo especial y es abrir una puerta de reconciliación entre Él y nosotros. Porque saben, el día que Adán y Eva pecaron, que se dejaron ser tentados por Satanás, ese día, esa puerta de ese momento, esa relación fue rota. Esa relación entre Dios y la humanidad fue rota. Se causó algo que fue como una enemistad entre el hombre y Dios. ¿Por qué digo enemistad? Porque ya el hombre no se enfocó, el ser humano no se enfocó en Dios, sino que podemos ver que el ser humano se enfocó en sus propias necesidades, en su ego, en su yo soy, en su yo necesito, en su yo quiero. Y hoy quiero decirle, hermano, amigo que me escucha, que solamente en Jesús hay esperanza, que solamente de Él nosotros debemos depender, de que Él debe ser el centro de nuestras vidas, Él debe ser el centro de ti, Él debe ser el centro de mí. Y cuando tenemos eso, cuando yo acepto de que en mi vida pasada he estado en error, eso se le llama lo que es reconocer que se está en pecado y arrepentirse de esta vida pasada. Y saben, hermanos, muchos dirán, otra vez se va a hablar del arrepentimiento, del bautismo en el nombre de Jesús, del bautismo del Espíritu Santo y de la santidad. Sí, y siempre hablaremos de eso porque esa es la verdad de este evangelio. Esa es la verdad que los apóstoles enseñaron, para que nosotros la siguiéramos transmitiendo. Por eso dice la palabra de Dios, aleluya, gloria al Señor Jesús. Dice que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, la palabra de la reconciliación, la palabra de Dios, estas escrituras santas que nos enseñan, que te enseñan a ti, que me enseñan a mí, la forma como yo debo vivir delante del que creó los cielos y la tierra. Cuando tú y yo, oh aleluya, entendemos esto y empecemos a comprender, con el razonamiento del Espíritu Santo, con el razonamiento de Dios, hermano, amigo, nosotros podemos tener una vida totalmente diferente, una vida de esperanza, aleluya, una vida en la que nosotros confiemos más en el Señor Jesús. El versículo 4 dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Muchas veces somos cuestionados, muchas veces somos incluso, yo diría, ultrajados por creer en el Evangelio, por creer en que hay algo más allá esperando a nosotros, en creer en que hay salvación, en creer en todas estas cosas. Podemos ser cuestionados, pero saben, aunque seamos cuestionados, aunque esto suceda, debemos de seguir adelante. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, lo ha dicho la palabra de Dios. Esto se discierne espiritualmente. La única forma de poder entender este camino, esta ruta que estamos tomando nosotros, es a través del Espíritu Santo de Dios, el cual puede morar en ti, el cual puede morar en mí, si yo le permito que esto suceda. Y eso no es otra cosa más que Dios dirigiendo nuestra vida, que Dios dirigiendo nuestro ser, Dios dirigiendo tu ser, Dios dirigiendo mi vida, tu vida. ¿Por qué? Porque Él desea hacer su voluntad en tu vida y en mi vida. Ese es el plan, ese es el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, 1 de Pedro, el 4, el versículo 5 dice: pero ellos, y hermanos, amigo que me escucha, escuche bien estas palabras. Voy a repetir una vez más la cita. 1 de Pedro 4, estamos leyendo, estudiando el capítulo 4, versículos 5 y 6. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Quiénes? ¿De quiénes está hablando? Está hablando de lo que dice el versículo 4. Estos a los que les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Cuando está hablando esas palabras de disolución, cuando está hablando eso de que os ultrajan, hermanos, no está hablando de otra cosa más que de lo que se les llama persecución. Incluso la palabra ultrajar es ofender a una persona de palabra, de obra o físicamente. Dice, o tratar a una persona con desprecio. Esto es lo que a muchos les sucede. Las familias, incluso muchas veces porque tú estás en una doctrina, porque muchos dicen religiones, pero doctrina quiere decir enseñanza. Cuando tu familia está en una enseñanza diferente y tú crees a la doctrina de los apóstoles y profetas que está enseñada en esta palabra, empiezan a despreciarte, empiezan a humillarte. Incluso a muchos les dicen, si tú te vas en esa religión, como dicen muchos, tú ya no vas a ser parte de nuestra familia, tú ya no puedes contar con nosotros. Pero déjeme decirte una cosa, si a ti te ha pasado esto, hay uno con
el cual tú puedes contar, hay uno con el cual yo puedo contar y es más grande que cualquier otro ser, es más grande que cualquier familiar y no es otro que el Señor Jesús de Nazaret. Así que, hermano amigo, si tú estás siendo cuestionado, no te preocupes, Dios está contigo, Dios está con nosotros y siempre lo va a estar. Dice primera, el mismo libro, primera de Pedro, el capítulo 3, dice, en el cual también, versículos 19 y 20, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Hermanos, esto es una enseñanza, esta parte es algo más profundo que en esta noche por tiempo vamos a dejar hasta aquí. Y vamos a seguir estudiando este capítulo. Vamos a seguir aprendiendo más y seguir creciendo en la palabra de Dios. Amén. Vamos a hacer una pausa en estos versículos con la ayuda de Dios. El próximo miércoles estaremos continuando con esta enseñanza. Vamos a orar y así después de esta oración quedamos despedidos. Soberano Dios y Padre eterno celestial, gracias te damos, oh Cristo Jesús, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias por permitirnos crecer a través de tu palabra. Gracias, oh Rey eterno, por esta oportunidad. Yo bendigo cada uno de mis hermanos donde están en este momento. Te pido, Padre eterno celestial, que aquella persona que está escuchando pueda ser abierto su entendimiento, que esa venda sea quitada y pueda comprender que en ti, oh Jesús, hay salvación y hay esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.